por alguna circunstancia, usted, alguien en la casa, en el lugar de trabajo, en donde sea, en la calle, sufre una quebradura de brazo, de mano, ¿qué hay que hacer? Y primero, incluso, ¿cómo vamos a identificar por el dolor solamente, por la forma en la que cayó, por cómo se golpeó, pues por inflamación, por qué, cómo, qué tenemos que hacer? Obviamente no somos médicos, muchísimo menos ortopedistas para poder saberlo, y entonces dijimos, bueno, precisamente por eso vamos a invitar a Juan Luis Castro, Juan Luis el Castro. doctor Juan Luis Castro, quien sí es ortopedista y nos acompaña esta mañana para poder hablar al respecto. Primero, saludarlo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a sentarse a conversar de algo que a veces puede incluso considerarse como cotidiano, cotidiano con dolor, pero cotidiano al fin, porque muchas veces ocurre en cualquier momento, no lo podemos prever. No, no se prevé, los accidentes no son programados, como dicen. ¿Sabe Sí. que nunca le he preguntado esto a ningún médico y lo voy a hacer? ¿Qué es una quebradura? Digo, todo el mundo sabe que algo se quiebra, pero ¿cómo se explica una quebradura en términos óseos? Es una pérdida de la continuidad del material óseo. Hay una disrupción de lo que es el tejido óseo y así se dice que es una quebradura. Ok, vea, yo tengo un papelito aquí, una toalla, me estaba secando. Digamos que si esto es un hueso, alguien piensa, quiebre este tronco, esta pieza, y entonces alguien llega y le hace ¡fra! Y la quiebra en dos pedazos. Normalmente cuando nos quebramos un hueso, puede pasar eso, pero también puede sufrir una persona una quebradura sin que se separen en dos piezas una misma. Muy difícilmente. Pueden haber casos esporádicos donde no haya separación de los fragmentos del hueso, pero casi siempre y en su mayoría, en un 80-90%, hay separación y eso nos lleva a una deformidad también, entonces es importante, que puede ser visualizada. Cuando a uno se le quiebra algo, incluso hasta un adorno, por ejemplo, se cae, se quiebra y hay fragmentos. En una quebradura también sucede eso. Exactamente lo mismo, Y sí. entonces yo tengo que preguntar, ¿y qué pasa con los fragmentos de huesitos? ¿Dónde quedan? Bueno, no, es que eso usted lo valora mediante una radiografía y entonces dependiendo del patrón de la fractura, dependiendo cómo están los fragmentos, usted así decide el tratamiento. Pero por lo general hay tratamientos en los que se puede hacer desde una operación para poder unir los fragmentos o se puede colocar un yeso porque los mismos fragmentos llegan a pegar y hacer una cicatriz más grande de la fractura. Y digamos que, y lo voy a decir así como la gente lo estaría pensando en la casa, esos fragmentos no se van a ir muy lejos. No ¿De se dónde desplazan. estaban? No se desplazan porque el mismo material de la fractura hace que haya sangre y esa sangre hace que se envuelvan los fragmentos. Entonces actúa como teniendo un sostén interno. Entonces es bastante interesante cómo ellos no tienden a movilizarse por todo el cuerpo ni por toda la extremidad, por ejemplo. Se quedan en su zona y pueden desplazarse, pero muy poco, no hacia largas distancias. Ok, el esguince es diferente de una fractura. Es totalmente diferente, dependiendo. El esguince es como una sobredistensión de los ligamentos que tenemos en alguna de las articulaciones, pero pueden haber esguinces que sean bastante grandes, ¿verdad? Y que de hecho pueden incluir una fractura, porque el esguince al sobredistenderse el ligamento, este ligamento se puede desprender del hueso. Doctor, ¿qué hizo la mano? La mano la tenemos allá. ¿Y por qué la tienen allá? Pásenme la mano, por favor, porque yo iba a hacer una pregunta y dije, ¿dónde está la mano? Pero la voy formulando. Ahorita hablamos con la mano también. Vamos a ver, digamos que si esto es un hueso, ¿verdad? Sobre el hueso hay tejido, músculos. Hay tejido, hay músculo, exactamente. El hueso viene envuelto de lo que es la masa muscular y el músculo está adherido al hueso mediante tendones y ligamentos. Ok, entonces yo tengo que, pónchenme a mí, porfa, para que le puedan pasar la mano al doctor. Pónchenme a mí, muchachos. Ahí, exactamente, para que le puedan pasar la mano con tranquilidad. Gracias. Ustedes saben que siempre me había preguntado que, por ejemplo, si esto es el hueso y arriba, obviamente cubriendo el hueso, hay músculos y así. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se quiebra el hueso? ¿Qué le pasa a los músculos?
Los músculos sufren una gran inflamación, un gran edema, que es un acúmulo de líquido, y también se pueden contraer precisamente por la deformidad que hay. El músculo tiene una contusión y todo esto es doloroso para la persona, pero con el paso del tiempo, con volver la fractura a alinearse y con las medidas que se tienen para cada fractura, pues llega a pasar el dolor y la inflamación de estos músculos. El músculo como tal no llega a romperse o a Puede lesionarse. romperse en muchos casos, ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de trauma, dependiendo si el trauma es de muy alta energía, puede llegar a romperse inclusive junto con el músculo. Sin que haya, bueno, dependiendo también de la herida, por supuesto, ¿verdad? Sin que haya una hemorragia visible. Toda fractura no es visible. No es visible toda fractura, pero hay ciertos patrones que nos dicen o que nos hacen la sospecha de que hay una fractura. Por ejemplo, si usted llega y tiene un golpe en su mano, en su extremidad, en algún lado, que presenta inflamación, o sea, se llena de líquido abundante, ese líquido viene asociado a morete o equimosis, como se dice comúnmente, el morete más la inflamación es sugestivo de que hay algo roto ahí y por lo general puede ser una fractura. Y bueno, si ya aparte de esas dos características vemos alguna otra característica como es la deformidad, pues con mucha más razón hay que pensar en un tipo de fractura. Y a través del 21001313 nos mandan un mensajito que me parece muy válida la pregunta. Dice, alguien nos pone un mensaje y dice que en términos de una persona completa, ¿verdad? En términos de todos los huesos que tenemos, si hay alguna parte más propensa a quebrarse. Bueno, eso... Yo supongo que dependerá también de la situación, no, pero hay algo que uno diga, sí, o sea, todo el tiempo lo estamos viendo en todas las clínicas y hospitales, alguien con tal cosa quebrada. Bueno, no, con exactitud no hay que la persona esté más propensa, sino que hay ciertas personas que pueden tener enfermedades en los huesos que pueden ser más propensos a fracturarse. Personas con osteoporosis, enfermedades que llevan correlación del metabolismo del hueso, algún otro tipo de enfermedad que correlacione el hueso, que llame de un hueso que esté un poco más enfermo, sí son más propensas a fracturarse. Ok, además de osteoporosis, ¿qué tipo de otra enfermedad podría...? Enfermedades, muchas veces el cáncer a veces afecta, Okay. la desmineralización ósea, deficiencias minerales como el calcio, como de hierro, como otras. Que podría alguna persona no saber que la padece. Muy frecuentemente pueden ser ocultas y cuando ya muestran los síntomas ya están bastante avanzadas. Ok. Si hiciéramos, yo no sé si hacer esta pregunta, si hiciéramos una estadística de las fracturas que se producen en nuestro país, usted con la experiencia que tiene, por ejemplo, ¿qué podría ser lo que más se le quiebra a las personas? Vieras que es muy interesante esa pregunta, porque viéndolo en los servicios de emergencia, cuando uno cobra los servicios de emergencia, pues uno sí se da cuenta. Por lo general son los tobillos, porque las personas tienden a hacer deporte, o tienden a ir caminando, bajar escaleras o algo por el estilo. Y la otra cosa es que posteriormente a la caída, lo primero que usted pone son sus manos. Entonces las otras gran parte son las muñecas. Exacto, muñeca. Muñeca. Ajá. Ok, perfecto. Yo quiero hablar sobre las férulas o los yesos o como se le denomine. Se dice así, ¿verdad? Sí, férula y yeso son tipos de inmovilizaciones que tenemos en ortopedia. Ok, eso es el tratamiento. Vamos a ver, ¿cómo se define el tratamiento que una persona va a recibir ante una fractura? Bueno, cuando uno llega y ve la radiografía, examina al paciente y ve el tipo de fractura que tiene, uno ya puede decidir si darle un tratamiento conservador, que es con yeso o con férula, o definitivamente ocupa algún tipo de intervención, por ejemplo, una cirugía. Ok, y es que alguien nos estaba preguntando, diciendo, y también me parecía muy curiosa la pregunta, nunca me lo había cuestionado, ¿qué es lo que hace el yeso? El yeso como tal, digo, es un material, pero ese material no le hace nada a la persona. Lo que hace es inmovilizar. La persona lo que pregunta es, ¿por qué se enyesa una persona? ¿Qué es lo que se logra al enyesar una persona? Vieras que también muy interesante esta pregunta, porque no es solo el inmovilizar. El yeso actúa como un tubo de sostén de 3 partes. Entonces, si tenemos un yeso en una mano, el yeso nos va a dar sostén en esta zona y en esta zona.
Entonces es un soporte de 3 puntos que hace que la fractura no se mueva. Entonces no solo inmovilizar, sino que no se mueve la fractura. Por eso hay que seleccionar muy bien cuáles personas se les pone un yeso y a cuáles hay que operarlas, porque no todas las fracturas se pueden tratar con ese tipo de mecanismo. Ok, otra vez entonces, por ejemplo, independientemente de donde haya sido la fractura, ¿verdad? ¿Qué inmoviliza? Inmoviliza 3 extremos para que la articulación no se mueva. La articulación, no la fractura. Exactamente. Aquí lo importante es hacer la inmovilización de la articulación que conlleva la fractura. ¿Y por qué? Porque eso es lo que causa más dolor o lo que puede llegar a desplazarnos la fractura. Pero entonces la persona que nos pregunta, yo le vuelvo a preguntar, porque sé que seguro está diciendo, pero ¿qué hace el yeso? Él lo que dice es que ¿qué hace el yeso para sanar? Eso lo que hace es permitirnos, eso lo que hace es permitirnos que esté durante 3 semanas inmovilizado para que la misma fractura haga cicatriz interna. Es la misma biología de la persona la que se encarga en cicatrizarlo. Ok, y ahora que usted lo está mencionando, si ustedes yo nunca en mi vida me he quebrado. Si acaso una uña, tal vez, yo creo. No, nunca me he quebrado, de verdad. Y entonces he tenido alguna gente conocida, cercana, que tal vez ha sufrido una fractura, y yo siempre digo, porque cuando estaba chiquitillo recordaba 3 meses y ahora usted dijo 3 semanas. ¿De qué depende ese tiempo en el que la persona va a tener la férula o el yeso? Eso depende mucho del tipo de fractura que tenga y la extremidad en la que se tenga la fractura. Por lo general yo trabajo mucho con fracturas de miembro superior, entonces usted sabe que alrededor de unas 3 semanas, 4 semanas ya tienen algún tipo de cicatrización, por lo menos blanda. Entonces usted puede llegar a iniciar movimientos tempranos en algunas fracturas. Pero por lo general, para saber que ya el hueso está completamente consolidado, cicatrizado y con formación cálcica, se necesitan 6 semanas de tratamiento con yeso. ¿Y eso se descubre cómo? ¿Otra vez con radiografía? Otra vez con radiografía. O sea, el proceso de una fractura es desde que se fractura, colocación del yeso, y es un proceso largo de visita con el médico para poder ir viendo los cambios que hay en la cicatrización de la fractura. Esa cicatrización, por ejemplo, también puede ir dependiendo de cada uno de los organismos. Digamos, voy a decir esto, a lo mejor yo tengo un proceso de cicatrización un poco más acelerado, o por el contrario, a lo mejor yo tengo un proceso de cicatrización mucho más lento que algunas otras personas. ¿Eso varía de cada individuo? Sí, totalmente de acuerdo. No solo varía eso, sino varía también del estilo de vida que tiene la persona. Hay factores que hacen que no se peguen bien las fracturas, como por ejemplo el fumado, como por ejemplo enfermedades metabólicas que alteren la calcificación del hueso, como la hipercalcemia, y otras enfermedades que pueden hacer que no se nos peguen bien las fracturas. Pero por ejemplo, personas sedentarias que no hacen ejercicio, que fuman, son personas propensas a que no les vaya pegando bien las fracturas. Algunos medicamentos, por ejemplo, sabemos que en este país hay un montón de gente que es hipertensa, que es diabética, tienen algunas enfermedades crónicas y que de manera diaria consumen un medicamento. ¿Algunos medicamentos en específico podrían llegar digamos, a disminuir ese proceso de cicatrización? Vamos a ver, lo que se decía comúnmente antes era que los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos podían llegar a retrasar la cicatrización, pero únicamente retrasarla, ¿ok? Nada más no la dura, impide. exactamente, nada más dura un poco más de tiempo. No hay un estudio científico así que lo demuestre en personas humanas en realidad, pero es una gran sospecha. Y entonces uno trata de evitarlos, darles solo analgésicos, pero no hay ningún problema en utilizar tampoco los antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de las fracturas. Ok, ¿cuándo una fractura es, digo, no lo estoy diciendo, lo tengo que formular como pregunta, ¿cuándo es tan grave una fractura como para que requiera no sé cómo decir esto, incorporación de pines o la colocación de tornillos y este tipo de cosas? Sí, la cirugía en realidad. Son varios criterios. Es la parte de cirugía. Esa es la parte de cirugía de nosotros, colocación de pines, placa con tornillos, pines intramedulares, eso es lo que ya se realiza como una cirugía para la fractura. Ok, entonces digamos que si se descarta el yeso o la férula, la otra opción es
cirugía. Y esa cirugía implica esto. Placas y tornillos, exactamente. Ok. Y eso significa que entonces, ¿cómo funcionan esas placas y tornillos? Bueno, y para responderte la pregunta, las fracturas que uno considera que tiene que operar son aquellas que son o muy desplazadas o que vienen dentro de una articulación, y obviamente un gran grupo de fracturas que son una emergencia, que son las fracturas expuestas. Esas fracturas que se salen a través de la piel, entonces hay que hacer una corrección y obviamente tienen que terminar en cirugía, ¿verdad? Esta pregunta nos la hacen también a través del 21001313 y dice una persona que si un niño es mucho más fácil la recuperación ante una fractura que una persona ya adulta o adulta mayor. Sí, los niños son una cosa increíble. Vieras que el niño usted inclusive puede ponerle el yeso muchas veces y a las 3, 4 semanas el hueso está completamente normal. ¿De verdad? Sí, sin ninguna cicatriz del hueso y sin nada. En muchos casos los niños tienen bueno, no en muchos casos, en general el niño tiene un poder de regeneración óseo muy grande y muy bueno. Cosa que no pasa con los adultos, exactamente. Digamos, si nosotros ahora nos fracturamos, esa cicatriz en el hueso ya queda para toda la vida. O sea, cada vez que yo le haga a usted... Como cicatriz. Como cicatriz. Cada vez que yo le haga a usted una radiografía, yo voy a llegar a ver la cicatriz del hueso, siempre. En nosotros, yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, si usted tiene un jarrón con flores y se rompe el jarrón, usted lo pega, ¿verdad? Pieza por pieza con goma loca. El jarrón llega a ser funcional. Tiene agua y sostiene las flores, pero no vuelve a ser el mismo jarrón, siempre tiene grietas de cicatriz ahí. Es igual con un hueso que se rompió y se trató conservadoramente. Doña Marta, desde San Pedro de Montes de Oca, dice que ella tiene, que tiene problemas con absorción del calcio. Que si al tener problemas de no absorber bien el calcio, podría llegar a ser más propensa a una quebradura o, en caso de una quebradura, podría llegar a tener complicación. Vea, en todos los problemas que son metabólicos y para absorción del calcio, en realidad hay muchas etapas antes de llegar a tener algún problema en el tipo del hueso. ¿Estamos? Okay. Entonces, hay que estar un poco tranquilo en ese aspecto, tampoco es que va a estar más propensa a tenerlo, pero si se continúa un problema sin darle el suficiente tratamiento por mucho tiempo, ahí sí podríamos tener ya una afectación ósea. Ok, y también entonces yo aprovecho para preguntar, ¿cuán complicada se vuelve la recuperación ante una fractura en una persona adulta mayor? Sí, bastante, porque las personas adultas mayores tienden a dejar de movilizar obviamente la extremidad por mucho tiempo y esto les dificulta un poco más. Y dependiendo de la fractura, por ejemplo, lo que más se da en adultos mayores son las fracturas de cadera, ellos después inclusive llegan a tener un poco de miedo más a empezar a caminar. Pero bueno, como les digo, la fractura es un proceso y hay que ir paso a paso con el paciente para poder darle la mejor solución. Ok, yo tengo que preguntar esto, por ejemplo, porque muy probablemente la gente en la casa también se lo está cuestionando. ¿Podría presentarse una fractura? Una persona, no sé, sufrió un percance, un accidente o algo, se quiebra el brazo, se quiebra el antebrazo, qué sé yo. Tiene un gran dolor, pero podría creer que no es una fractura y permanecer 1, 2 días, o ante una fractura la persona sí o sí, o sea, sale corriendo porque el dolor es inaguantable. Eso depende mucho de cada persona y el umbral del dolor de cada persona. Eso también pasa muy frecuentemente en niños. Los niños tienen una piel que recubre el hueso, una piel gruesa que se llama periósteo, que es como la piel del hueso, por decirlo así. Y al tenerlos ellos tan gruesa, ellos muchas veces llegan, se golpean, pero pueden seguir su vida normal. Hasta que 24 horas después o 2 días después, esa pielcita ya se inflamó mucho, se llenó mucho de líquido, entonces ahí sí le dicen al papá y a la mamá que ya no pueden mover la mano y que se están muriendo de dolor. Entonces usted llega y los ve y el niño está fracturado. Tiene 2 días de estar fracturado. Pero eso es esperable, eso se puede esperar, puede pasar, es frecuente. Y dependiendo de las personas mayores también, ¿verdad? Muchas veces tienen un umbral del dolor bastante alto y no consultan cuando tienen que consultar y pasan algunos días fracturados. Y eso lo pregunto porque eso puede tener consecuencias.
puede tener consecuencias en algunos casos. Ok. Sí. Ahora bien, ¿qué hacer ante, por ejemplo, una caída, una fractura, sea mi hijo, sea mi esposa, sea mi abuelito, un compañero de trabajo aquí, se cayó, se quebró, hay que trasladarlo a un centro hospitalario, y todo, pero ¿cómo me lo llevo? ¿Qué hago? ¿Qué es los primeros auxilios inmediatos? Bueno, sí, primero vamos a ver, estamos ante un accidente, vemos una persona y tiene los 3 signos, ¿ok? ¿Cuáles signos? Inflamación, la equimosis, que es el morete, y la deformidad. Lo primero que hay que hacer, guardemos la calma. Segundo, llamar al servicio de emergencias. ¿Okay? Si usted desea poner y aplicar un poco de hielo para que se baje la inflamación, podemos hacerlo. ¿Okay? Y la tercera es que vamos a hacer algún tipo de inmovilización para que la persona se pueda trasladar. Sobre ninguna manera hay que arreglar la deformidad. Eso tratar de no hacerlo porque nos podemos hacer más daño inclusive. Dice el dicho popular, yo no soy muy popular, Chero, pero voy a decir, quiso hacer una gracia y le salió un sapo. Exactamente, algo por el estilo. Doctor, nunca calor, nunca No. aplicar calor. El calor en etapas agudas no es bueno porque lo que hace es vasodilatar el vaso sanguíneo, lo que hace es aumentar el tamaño del vaso sanguíneo y eso hace que se pueda llegar a inflamar más en esta etapa. Entonces, en el tratamiento agudo del golpe es frío. Ok. No sé quién tan irresponsable nos está haciendo esta pregunta, porque es irresponsable. Dice alguien en el 21001313 que qué pasa si una persona se quebró, la enyesaron y resulta ser que le dijeron, venga en 3 semanas porque le vamos a quitar el yeso. Se lo quito antes. Sí, no, eso ¿Qué es, puede pasar? puede pasar. Oye, ahí está alguien levantando la mano. Y ¿Qué lo hizo? no es recomendable, por supuesto, porque el proceso de cicatrización no ha terminado. Recordemos que a las 3 semanas apenas hay una cicatrización de tipo blanda, o sea, muy suave. Podría haber desplazamiento de la fractura todavía a las 3 semanas. Eso dependiendo mucho de cada paciente y de la fractura, usted así decide cómo seguir. Okay, yo me voy a mover un poco nada más porque aquí en la mesita tenemos un mantel. Yo le dije al doctor, arriba tengo un mantel. Y él me decía, puede ser una sábana, puede ser cualquier cosa. 2 elementos muy sencillos que probablemente usted, si no lo tiene guardado, probablemente si tiene un mantel puesto en la mesa y algo pasó, a lo mejor ese mantel le puede servir. Y también un trozo de cartón. ¿Estos 2 elementos en qué podrían ayudarnos? A inmovilizar la fractura, suponiendo que es una extremidad superior, esto es de las cosas más sencillas que se pueden hacer para poder inmovilizar. Uno, tener una superficie rígida como el cartón que vamos a tener ahora, y ahora también el mantel o una tela o un pedazo de paño o algo por el estilo en el cual usted pueda poner su miembro superior como asimilando que sea un cabestrillo, porque la zona de seguridad es 90 grados. Ok. Voy a preguntarlo así. Ok, me quebré este brazo y entonces el cartón, porque usted antes mencionaba lo de inmovilizar la... Vamos si te ayudo aquí, la extremidad. Usted pone la base rígida aquí. Vamos a ver nada más, permítame para ver, chicos, quién... nos movemos como ustedes nos digan. Ahí, ok, así. Nos movemos el cartón a la extremidad, en la muñeca, bajamos esto 90 grados y lo ponemos acá. Sosténgase usted aquí. Y posteriormente con el paño vamos a asimilar lo que es un cabestrillo. Y con eso la persona ya puede ser libremente de poder ir hasta un servicio de emergencia. ¿Ve? Agarramos las esquinas, una esquina por acá, otra esquina por allá. Hacemos un triángulo. Hacemos un triángulo y ponemos en cabestrillo hacia la persona. Como cargando un bebé. Exactamente. Y así va suficientemente inmovilizado, esto con un paño o con un cartón, y usted se lo puede trasladar en su carrito así para poder llevarlo al servicio de emergencia. Es de las cosas más sencillas que hay. Si sufrí la quebradura, para hacer esto, y lo digo para que lo preveamos, ¿verdad? Le vamos a hacer esto, muy probablemente la gente vaya a pegar gritos porque me están moviendo el brazo o porque me lo están tratando de poner dentro del cartón. ¿Sería normal? Es normal y esperable, por supuesto. Que no vayan a no hacerlo porque entonces pensamos que pobrecito le está doliendo, pero sería peor como no inmovilizarlo para trasladarlo. Porque eso le va a aumentar la inflamación en esa zona y una zona inflamada puede tener bastantes problemas con fractura. Ok.
sea un niño, sea una persona adulta, esto es lo más recomendable. Eso es lo más recomendable para poder trasladarlo usted hacia algún servicio de emergencia, poder hacer la radiografía y que sea valorado por algún ortopedista. Ok, perfecto. Me voy a quitar mi yeso improvisado. Y vean qué vacilón, porque de verdad yo lo tengo aquí, voy a hacerlo así. Ven que lo tengo como más hacia afuera. Y él decía, sí, lo que hay que inmovilizar y voy a sacar, chicos, voy a hacerlo así. Voy a sacar mi mano y lo que hay que inmovilizar es esto. Es correcto. Lo que hay Eso es que evitar recomendable. es que yo pueda seguir haciendo esto. Hay que Correcto. ponerlo a tal punto en el que yo ya no lo pueda. Exactamente. mover. Y si por ejemplo es un golpe de codo, nada más lo haces un poco más hacia la región del codo, Ajá. exactamente movilizando el codo y te pones el cabestrillo de una forma recta. Muy bien, exactamente. Para Igual. no, obviamente no doblar. Vean ahí, perdón chicos. Voy a sacarlo. Aquí, ahí está el codo. Entonces el codo es el que tiene que ir adentro. Y entonces doblamos, pero no vamos a doblar. Este yeso que me traje está resistente. Está muy bueno, ¿no? Y ajá. está muy bueno. Y entonces inmoviliza, obviamente que yo pueda girar Que no o doblar pueda mover, el exactamente. codo. Me parece genial la recomendación. Doctor, ¿de qué manera la gente puede ponerse en contacto con ustedes? ¿A través de qué Sí, vías? nosotros tenemos una línea de WhatsApp para citas y consultas. Entonces sería el 7084-4427 en la Clínica Bíblica de Santana. Clínica Bíblica de Santana. Y repetimos más despacio el número. 7084-4427. Excelente. Usted es ortopedista. Yo soy ortopedista y cirujano humano. Ok, entonces yo lo voy a comprometer de una vez al aire porque el otro día no, ahora en la mañana estábamos conversando ahí en la oficina y entonces decíamos, digámosle que si puede venir otro día para hablar de cómo es la recuperación de una persona adulta mayor tras la fractura de cadera o el reemplazo de cadera. ¿Podríamos conversar sobre ese tema? Totalmente, sin ningún problema. Genial, ahí nos ponemos de acuerdo entonces. Muchas Ahí, gracias, doctor. Bueno. Vamos a hacer una pausa, son las 10:43 de la mañana y ya casi regresamos porque este Su Lado Positivo tiene muchísimo más. Recuerden el número de teléfono 21001313. Viene ya casi un tema que tiene que ver con las visas norteamericanas y de qué manera usted puede sacarla por primera vez, renovarla y si se le venció y se le pasó hasta el periodo, qué es lo que va a tener que hacer. Ya casi volvemos.